La llanura de Nazca y sus enigmáticas figuras son uno de los grandes misterios de nuestro mundo. ¿Qué significan? ¿Quiénes las construyeron? ¿Con qué finalidad? Son muchas las preguntas que se agolpan en nuestra mente al contemplarlas. Desde que Maria Rietzsche lanzó su primera hipótesis, han sido muchos los que se han aventurado a estudiarlas para desentrañar su secreto. Hoy nos acompaña un invitado que afirma tener las respuestas a este enigma que tiene siglos de historia. Y nos vamos en los próximos minutos a sobrevolar uno de los lugares más enigmáticos que hay en Sudamérica, o al menos uno de ellos. Allí hay unas líneas que desde hace mucho tiempo están sembrando, por lo menos eso, el enigma, y queremos hablar con alguien que dice que lo ha descubierto, Carlos Hermida. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. ¿Te atreves? Bien, a ti y a todo. ¿Te atreves? Gracias por el saludo. ¿Te atreves a decir que habéis ya resuelto el misterio de las líneas de Nazca? Sí, es más, hay muchas hipótesis, siempre las ha habido, pero hemos descubierto ya qué son, porque hemos creado una teoría científica. Esto ya no es una hipótesis, esto es una teoría científica con avales, con una metodología replicable. Esto ha sido comprobado por 2 comités internacionales en los cuales pues nos han aprobado todos los procesos que se tenían que hacer para establecer la primera teoría científica seria en esta cuestión. Director del proyecto Salvar Nazca, esta noche está con nosotros y vamos junto a él a sobrevolar esas líneas y a tratar de dar explicaciones. Carlos, supongo que habrás estado muchas veces en Nazca, ¿no? Los que han estado muchísimas veces son mis colaboradores. Yo soy el director, sí, pero ellos han hecho trabajos de campo, han hecho trabajos con drones y son peruanos también. Y mis coautores también. Algunos de mis coautores es peruano, que es Luis Cabrejo, y en este caso sí, hemos tenido que estar allí. Pues 10 años de trabajo. Empezamos en el 2012, ahora justo se cumplen 10 años. Y bueno, ya después de esto ya hemos ido al Congreso Internacional, lo hemos ganado por encima de 70 universidades que han participado y tenemos un título avalado por UNESCO y por 10 universidades y aparte hemos publicado en una revista científica y hemos pasado la revisión por pares, que es lo que hay que hacer cuando se hace ciencia. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? El proyecto, lo que habéis presentado, está muy avalado, con premios, incluso con publicaciones en revistas científicas, ¿verdad? Exactamente. Y es más, estamos en todo el mundo, hemos salido en periódicos de todo el mundo, desde pues QO hasta pues revista PQ, Innova Spain, Business Insider y una larga lista como New York Lines, etcétera, etcétera, muy importantes que se han hecho eco de esta noticia. Y ahora estás en Radio Nacional con nosotros. Dime una cosa, ¿qué son o qué eran las líneas de Nazca? Desde que Maria Rietzsche anduvo por allí investigando, midiendo, buscando, poniendo piedras, limpiando, ¿cómo se ha avanzado la investigación? Y dices que es la primera investigación seria que se ha hecho acerca de ellas y sin embargo se lleva hablando de ellas un montón de tiempo, dando teorías, hipótesis, ¿verdad? Sí, bueno, es que ya te digo, con teorías a nivel coloquial se le llama teoría a una hipótesis, pero en realidad fueron hipótesis. Lo que sí hicieron fue tener razón todos los que han estado allí, menos uno, que es Eric von Däniken. Ese no tenía razón. Todos los demás sí tenían razón, es decir, la italiana que llegó a Nazca decía que estaban relacionados con pozos, los americanos que decía que había líneas subterráneas de conducción de agua y que estaban relacionados con esas líneas superiores, también tenían razón todos los que habían llegado, incluso Maria Rietzsche, que decía que era un calendario austral. Es decir, estamos hablando de que todos ellos tenían razón, pero solo estaban viendo una pequeña parte. Nosotros hemos hecho el primer estudio científico completo y total de cada una de las partes de que tiene ese gigantesco sistema, y en resumidas cuentas es un gigantesco sistema que sirve para regar los campos. Es así de sencillo y así de excepcional, ya que las líneas de Nazca son tremendamente inmensas, pero te comento, es bastante complejo de explicar en un momento. Lo explicamos en el artículo científico, lo estamos explicando también
ahora mismo en una fase de divulgación en la que estamos, que es en un canal de YouTube que se llama Salvar Nazca. Es muy importante porque lo estamos explicando totalmente gratis para todo el mundo y además estamos dando la mayor explicación que jamás se ha dado sobre las líneas de Nazca. A mí me gustaría que por lo menos nos adelantaras un poquito algo de explicación. Dices que sirven para regar los campos. ¿Cuántas líneas puede haber? ¿Cuántas líneas puede haber en Nazca? Y distingamos líneas de figuras. ¿Cuántas líneas? Miles y cientos de figuras. Estamos hablando de geoglifos de 300 metros como mucho de largo, o de incluso 500 metros, que los hay. Pero también hay gigantescas flechas que son de 1,5 km, extraordinarios rectángulos que de 1,5 km a 2 kilómetros. Estamos hablando de líneas que pueden medir 30 kilómetros de largo, las cuales ya tenemos todas catalogadas y todas analizadas en base a perfiles de nivel. Ya, bueno, en el artículo científico, en el canal, lo estamos explicando. Sobre todo lo interesante es que es un sistema muy complejo que gestiona el agua, es decir, recoge el agua de la escorrentía y de la lluvia. La escorrentía es el agua que va pues, por la superficie. Transporta el agua a largas distancias con esas largas líneas, luego distribuye el agua a lo largo y a lo ancho de todo un desierto con esos gigantescos zigzags que se ven tanto en Nazca, y incluso monitorean el paso del agua con esos extraordinarios geoglifos que todos conocemos, el mono, la araña, el alcatraz, el colibrí. Y todo esto funciona para regar los campos. Es más, también aceleran y desaceleran el agua con el método Venturi, que es en este caso que lo hacen las flechas. Las flechas sirven para eso. Y todo esto lo hacen para también, después de regar los campos, recoger el agua de lluvia, el de la escorrentía y el del riego, el que han utilizado para el riego, y lo depositan en pozos, como los Puquíos, por ejemplo, para épocas posteriores de sequía. Es muy interesante porque con ese sistema ellos lograron tener una gran civilización y exportar a todo el resto del Perú pues su agricultura, que era de lo que vivían ellos. Vamos, ¿te parece, Carlos, por partes, poquito a poquito, porque estás contando unas cosas increíbles? ¿Qué método habéis utilizado? Supongo medición de, no sé, desde arriba, no sé, ¿qué tipo de cosa habéis utilizado para medir esas líneas y daros cuenta de que van hacia abajo o sirven para mover agua? Te explico. Cogemos, por ejemplo, una línea que atraviesa el desierto, que mide 30 kilómetros y además que es sumamente recta. Solo voy a poner ese ejemplo, hay muchísimos más. Bien, pues una línea, por ejemplo, que atraviesa el kilométricamente el desierto de este a oeste, por ejemplo, y le analizamos el perfil de elevación. ¿Qué es el perfil de elevación? Pues lo que te mide, pues si sube el terreno, baja ese desnivel que tiene el terreno. Ese desnivel del terreno a lo largo de esa línea es, curiosamente, tan recto como la línea misma. Y es que baja y desciende constantemente a lo largo de esos 30 kilómetros en una pendiente suave de un 3 a 4% todo el camino, sin excepción. Y eso lo hemos analizado no en una, sino en dos, sino es que lo hemos analizado en cientos y cientos de líneas, y son las cientos y cientos de pruebas que hemos aportado también a mayores de la metodología replicable. Hemos aportado esas pruebas para estos comités que, bueno, en este caso pues los han podido ver, y ya hay más gente que se las estamos aportando, y se las aportamos a todo el mundo que quiera. Pero vamos, las pruebas y la metodología fue esa, el estudio de los perfiles de elevación. Vale. Estamos hablando de un desierto. Yo he tenido la oportunidad de estar varias veces por allí. Cuando caminas, vas a pie de desierto, no las ves desde arriba en las avionetas. Es un desierto súper árido, una piedra tosca, dura. ¿De qué tiempo estamos hablando para que aquello fuera un vergel y hubiera cosechas? Bien, es que estamos hablando de un riego de filtración. Es un riego por filtración.
Cuando el agua, por ejemplo, esa línea de la que os hablo, sería una línea para transportar el agua. Pero luego, claro, ahí se extiende y se ramifica en diferentes sectores que van en zigzag, por ejemplo. Bueno, el agua se distribuye a lo largo y ancho del desierto por medio de estos zigzags. Y estos zigzags son canaletas de riego por filtración. Estamos hablando de que no son líneas en un desierto simplemente, son líneas que tenían muros, tenían pequeños muretes a cada lado. Son líneas que se han extraído material, se ha separado el material de arriba, que es oscuro, se ha dejado el material de abajo, que es claro, y ese material, esas líneas eran las que transportaban el agua. Incluso los geoglifos de los llanos, los de los cerros no, porque esos servían para otra cosa, pero los de los llanos estaban hechos para monitorear el paso del agua. Es decir, todo el mundo sabe que las líneas de Nazca no solo se pueden ver desde el cielo, sino que también se puede ver desde los cerros cercanos. Y esos geoglifos estaban justamente en puntos concretos, sobre todo al final del sistema del agua. Es decir, que cuando llegaba el agua y llenaba todo ese sistema, los geoglifos también se llenaban, pero se llenaban de últimos. Y en ese momento era cuando sabían que tenían que cerrar una esclusa y abrir otra para dejar pasar el agua, dejar de pasar el agua hacia ese circuito y pasarlo hacia otra. Tenemos pruebas, numerosas pruebas, de que ellos estaban en esos cerros controlando eso, y es desde esos cerros desde donde partía el agua que ellos suministraban al circuito, con lo cual tenían la compuerta justamente al lado y podían abrirla y cerrarla. Pero muy complejo también. Ya, no me has contestado fecha. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo estaban ahí los...? Estamos hablando de 700 antes de Cristo a 700 después de Cristo, y estoy redondeando mucho. Estamos hablando de que tienen unos 2000 años de antigüedad. Carlos, ¿qué civilización se pega al trabajo de hacer decenas de miles de líneas, hasta de 30 kilómetros, como tú dices, y luego pone esas figuras tan tremendamente sofisticadas, el mono, la araña, el alcatraz, la ballena, toda esa cantidad de ellas que hay, y dices que con esa finalidad? Sí, es que esa civilización era una civilización que necesitaba comer y alimentarse. Y esa técnica era una técnica que depuraron año tras año, década tras década, siglo tras siglo, incluso milenio tras milenio, que llevaban allí viviendo. Ellos conocían muy bien las particularidades de su ambiente, de donde estaban ellos viviendo. Incluso sabían que tenían fenómenos como el Niño, que destroza todas las cosechas, y ellos controlaron esto, lo fueron depurando año tras año y los fueron aumentando hasta un punto que llegaron a incluso toda esa llanura central que vemos en Nazca con esos geoglifos, eso todo estaba lleno de verde. Y eso lo consiguieron gracias a experiencia y a dura mano de obra y a sudor extremadamente duro fue para ellos. Supongo. ¿Por qué esas figuras, el mono, la araña, como te digo, la ballena, por qué eligieron eso? ¿No era, no sé, una simbiosis o un llamamiento a los dioses de las estrellas, como algunos decían, quizá Daniken? Sí, no, incluso muchos arqueólogos lo decían, ¿no? Que eran llamamientos a los dioses. Y es que tenían en parte razón, porque tenían varias opciones, ¿no? Pero ellos en su cultura controlaban mucho la iconografía. Estamos hablando de que ellos no tenían un sistema numeral que se pudiese escribir. Es decir, ellos sí tenían un sistema decimal, incluso tenían nociones de matemáticas, pero no tenían una escritura. Y ellos utilizaban la iconografía para expresar los diferentes canales que había. Es decir, que si tú tenías un canal, por ejemplo, que tú habías llenado de agua, un circuito de agua me refiero, y llegaba el agua hasta la araña, tú sabías que era ese canal y no otro. Era una manera de diferenciar los diferentes circuitos de agua que tenían para regar los campos. Por lo menos muy sorprendente vuestra teoría científica acerca de las líneas de Nazca. ¿Qué significan esos otros geoglifos que están en la montaña
que algunas representan, bueno, no echándole mucha imaginación, parece un tipo que está saludando al cielo, como si algo viniera desde el cielo. Bueno, esos geoglifos tienen una iconografía diferente, es decir, tienen una forma de dibujar muy diferente. Esos geoglifos de los cerros de los que tú me hablas, sí, tienen una iconografía exactamente igual que la de los de la cerámica nazca. Y en estos casos son dibujos que no sirven para conducir el agua. Y son dibujos que servían para identificar diferentes zonas. Estamos hablando de que nosotros, por ejemplo, en el proyecto Salvar Nazca, hicimos los primeros planos de la historia que fueron solicitados por la UNESCO, por la directora de la UNESCO, Núria Sanz, se los hemos aportado. Y esos planos tenían una superficie que son de 2.500 kilómetros cuadrados. No es moco de pavo lo que estoy diciendo, son muchos kilómetros cuadrados. Y había varias poblaciones dentro de ese gigantesco y descomunal plano. Entonces, sí tenían razón, por ejemplo, los de la Universidad de Yamagata, que afirmaban que podían ser ceques, que son líneas que unían ciudades. Bien, pues que es que hay líneas que unían diferentes ciudades en esa zona. También, como te había dicho, tenían razón otros que decían que tenía que ver con los dioses, y es que ellos valoraban mucho el comer todos los días y se lo imploraban a sus dioses. Pero ya te comento, los que más razón tenían fueron precisamente los que hablaban de la conducción del agua, porque es lo que hemos podido demostrar. Había de todo y todos tenían razón, menos Eric von Däniken, por supuesto, todos tenían razón, pero tenían parte de razón, no tenían toda la razón y no podían ver esto desde un punto de vista global. 2 o 3 preguntitas más y nos vamos a sobrevolar las líneas, ¿te parece? Me parece genial. Palpa, un poquito más lejos de Nazca hay otras líneas también, Palpa, más o menos conocidas, más desconocidas, y llenas también de múltiples signos, líneas, etcétera. ¿Pueden tener la misma finalidad? No, es que las líneas de Palpa están dentro del plano que hemos hecho de 2.500 kilómetros cuadrados. Es parte de la misma técnica de construcción de riego. Es decir, que las líneas de Palpa, además que es una zona extraordinaria, funcionaban exactamente para lo mismo, para recoger el agua de la lluvia, de la escorrentía, transportarla, crear sistemas de riego y después depositarla en pozos. Tenemos zonas más al sur de Nazca. Estamos en el canal desmitificando muchas cosas porque las líneas de Nazca en realidad no son de Nazca. Estamos hablando que este plano gigantesco engloba muchas cosas y Nazca tiene pocas, en realidad pocas estructuras y pocos geoglifos. Es la que menos tiene. En realidad los que más tienen son Estudiantes y El Ingenio, que a unos metros al sur, ahí tenemos la gran llanura central con el mono, la araña, el alcatraz, el colibrí, todos estos. Y en Palpa hay muchísimas más también, muchas más que Nazca. Nazca lo recibe injustamente y es lo que estamos desmitificando todas estas cantidad de tonterías que se han dicho por culpa de alienígenas ancestrales, por ejemplo, y lo estamos explicando de una manera académica, que es lo importante. Vale. Y cada vez que hemos estado allí nos han explicado que es una de las zonas del país, al menos ahí dicen de América del Sur, donde menos llueve. ¿De dónde venía el agua? ¿De esos cerros que hay alrededor? Bueno, frente a las líneas, de ahí caía el agua. Sí. Hace dos... En las zonas desérticas siempre llueve. Es decir, no es que falte agua todo el año. No. Cuando llueve, llueve torrencialmente. Y precisamente las líneas de Nazca y esos gigantescos triángulos funcionaban para recoger el agua de la lluvia y de la escorrentía. ¿Qué sucede? Que ellos, ese agua que bajaba torrencialmente un día al año, una hora al año o dos, es en ese momento, toda esa agua lo aprovechaban para recogerla en pozos. Es decir, que ellos el poco momento que tenían de lluvia lo aprovechaban al máximo, y es algo que incluso nosotros en el sur de España debemos empezar a hacer. Es un sistema que te funciona para controlar absolutamente todo el agua superficial que te llega y aprovecharla para épocas posteriores de sequía durante todo el año. ¿Se han encontrado los pozos? ¿Hay evidencia de dónde estaban los pozos? Sé que más al sur o más al norte, no recuerdo ahora mismo, hay un sistema de pozos increíbles. Sí, está el canal de Cantayoc en este caso. Eso es.
ríos, tenemos de todo, y hay muchísimos pozos, incluso canales subterráneos de conducción de agua. Es decir, que Nazca no es solo por encima, no, Nazca también está por debajo. Es muy interesante porque ellos tienen un complejísimo sistema de conducción de agua por arriba y por abajo de la superficie. Y casi terminando, hay que salvar Nazca, está en peligro. Nos contaban también. Bien. Y veíamos alguna carretera, la Panamericana, que pasaba por alguna de las líneas incluso, ¿no? Y había gente que metía los coches por allí machacando las líneas. Sí, yo te comento, es que ese asunto del tema de la destrucción de las líneas es un tema que, bueno, ya yo creo que ya está bastante zanjado. Incluso hemos dado a la UNESCO unos planos con las líneas que no están protegidas dentro del patrimonio, porque hay muchas, pero te comento, lo más importante es que podemos salvar el mundo. Y os comento porque desde hace un año, desde que hemos sacado el premio internacional, hemos estado trabajando en actualizar este sistema de gestión de agua a la ingeniería del siglo XXI. Y porque sabemos que tenemos un sistema que funciona para las zonas desérticas de cualquier parte del mundo. Entonces, en este momento estamos en una fase con dos luchas. Estamos luchando, por un lado, para divulgar la información que ya tenemos, no solo a nivel científico, sino también a nivel mundano, a nivel de la sociedad. Y luego estamos luchando, por otro lado, con políticos. Estamos teniendo reuniones con muchos políticos, con muchos directores de comunidades autónomas, precisamente para poder gestionar esto y crearlo hoy en España y en otros países. Estamos incluso pues ofreciéndoselo a los del Mar Aral y más sitios desérticos que necesitan esto. Entonces, sabemos que podemos salvar millones de vidas y sabemos, por otro lado, que tenemos que divulgar esta información. En este caso, por eso hemos hecho este canal de YouTube, ya que hemos tenido pues ofertas de documentales, ofertas de publicar libros, pero quisimos, por un lado, hacerlo gratis, divulgarlo gratis para gente de todos los idiomas, incluso lengua de signos, para que la gente que no pueda escuchar nos escuche. Y por otro lado, poder financiar con este canal una prueba que estamos trabajando con la Universidad de Murcia en poder hacerlo real. Esto estamos hablando de que tenemos edafólogos, tenemos geólogos trabajando con nosotros y gente que ya sabe que funciona. No solo los ingenieros sabemos que funciona, sino que ellos también, y están colaborando activamente con nosotros para poder hacerlo real. Y por eso estamos reuniendo los fondos. Pero no le estamos pidiendo dinero a nadie, simplemente queremos reunir los fondos, llevándolos a YouTube y que YouTube nos pague esos fondos para hacer la primera prueba real. Prueba real no para nosotros, sino prueba real para que lo vean los políticos con sus propios ojos, los que no entienden de estas cosas, y para que vean que efectivamente funciona. Ahora te voy a preguntar por el nombre del canal para tenerlo apuntado. No quiero despedirte, antes de que me digas también ese canal, con el candelabro de Paracas también, que está un poquito cercano, relativamente cercano a Nazca y a toda esa zona. ¿Tiene algún significado ese candelabro? Ese candelabro tiene un significado, evidentemente, pero sobre todo lo que tiene es una función, es decir, se ve desde el mar, y se ve porque está en una pendiente del terreno, y al igual que los geoglifos de los que hablamos, los que no llevan agua, los geoglifos de los cerros, que servían para identificarse dentro de ese gigantesco desierto, que te pierdes, que en realidad no sabes dónde estás, para identificar las diferentes poblaciones. Bueno, pues ese candelabro de Paracas, que está justamente en una zona del mar, de la costa, muy importante, ese candelabro servía para que pudiese ser observado de día por los barcos que ellos tenían, los barcos de Totora, es decir, las lanchas de Totora, etcétera, etcétera, y barcos que ellos poseían. Eso tiene una función y está ya más que claro.
Es decir, yo creo que las líneas de Nazca ya no son un misterio, ya son parte de la ciencia. Ese misterio ha muerto, lo que ahora ha nacido a raíz de esto es una hermosa oportunidad para la humanidad de poder crear en los desiertos zonas verdes. Y eso es importantísimo y es un gran regalo que nos han legado nuestros antepasados. Parece que eso es una enseñanza del pasado que puede salvarnos el futuro. No me resigno a preguntarte, hay quien dice que esas líneas no se han podido hacer desde aquí abajo porque no hay perspectiva para hacerlas, que tenían que tener o globos o algo para observarlo desde una cierta distancia del suelo para poder estructurarlas bien. ¿Qué piensas de eso? Y te pregunto el canal de YouTube para ver si podemos aportar algo en esa lección del pasado. Estupendo, pues mira, te comento, se ha dicho muchas tonterías, porque del desconocimiento nacen las tonterías. Nosotros llevamos 10 años trabajando en este proyecto con un equipo internacional e interdisciplinar. Es decir, aquí en mi proyecto hay catedráticos, hay doctores en historia, doctores en geología, hay edafólogos. Hay tantos profesionales, los mejores ingenieros de España tenemos ingenieros que trabajan en ingenierías importantísimas y que son expertos en el agua. No solo son ingenieros de caminos, sino ingenieros hidráulicos también. Es decir, ya no hay misterio. Es decir, que sí, pero no me has contestado. ¿Se pueden hacer desde arriba o se pueden hacer desde abajo esos geoglifos? Es que tenemos un vídeo único exclusivamente que explica eso. Cómo se crearon las líneas de Nazca por un lado, y tenemos otro que dice cómo diseñaron las líneas de Nazca. Y esto es muy importante, cómo las hacían tan rectas. Pues mira, te cuento, con palos, piedras y mucho sudor, aparte de con unos planos, porque ellos tenían unos planos, controlaban un teorema que es el teorema de Pascal, sin haber ido a Europa, evidentemente, y ellos sabían exactamente las distancias. Incluso tenían cuadrículas, dibujos con cuadrículas, donde se realizaban esos dibujos que eran exactamente iguales que los dibujos a gran escala. Y ellos después los representaban con muy buen ojo, por cierto, y con mucha destreza, los representaban en el desierto. Está todo, ya te digo, me encantaría pasar 4 horas explicándote esto en el programa, pero no disponemos de tanto tiempo. Lo vamos a ver enseguida, o yo por lo menos voy a ir, seguramente muchos de nuestros oyentes, a ver en ese canal de YouTube que tienes. Proyecto Salvar Nazca. Carlos Hermida, el director del proyecto, nos ha soltado unos cuantos retazos de ese proyecto y de esa teoría acerca de la explicación de las líneas de Nazca. ¿Dónde podemos ver más, Carlos? Dime el canal de YouTube. Este canal es el canal de YouTube Salvar Nazca, es muy fácil de buscar, y este canal lo que te está dando es la explicación de cada una de esas preguntas que se le ocurren a la gente. ¿Dónde están las líneas de Nazca? ¿Cómo son las líneas de Nazca? ¿Para qué servían estas líneas? También, pues como te acabo de comentar, cómo se hacían, cómo se construían, cómo se diseñaban, que es otra cosa muy diferente, y tantas preguntas que se le ocurren a la gente. Nosotros estamos haciendo un vídeo solo para eso. Incluso estamos desmitificando los cerros cortados, estos que conoces, sí, que se dice que están cortados. Bien, tenemos a un geólogo, doctor en ciencias geológicas, que explica exactamente por qué no están cortados y por qué es una tontería pensar que están cortados. Me voy ahora mismo a echarle un vistacito a ese canal, Salvar Nazca. Carlos, te agradezco. Enhorabuena por el premio, enhorabuena por el trabajo, por la publicación, por ese trabajo científico, y vamos a seguirte la pista, si te parece, para que ese regalo del pasado nos sirva para, ojalá, salvar el futuro. Te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos por escucharme. Hasta muy pronto, gracias. Muchas gracias. Regresamos de América, de esas extrañas líneas, y nos centramos ahora en nuestra tierra. Y aquí, en este nuevo año recién estrenado, seguimos buscando vuestros testimonios, esos que os hacen vivir extrañas experiencias. El siguiente tiempo es uno de ellos, ya veréis. Nos vamos hasta Galicia. Estamos pidiendo hace tiempo que algunos de nuestros oyentes nos contéis esas experiencias que habéis vivido, y eso ha hecho nuestro próximo invitado, Antonio Manuel Estévez Prieto.
Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Un honor y un placer que estés con nosotros. Es mío, absolutamente mío. Y más después de lo que me has contado. Déjame que te presente, director del Centro para la Reproducción de Especies Amenazadas, CREA, Félix Rodríguez de la Fuente. El mismo, sí. Y además presidente de la Asociación para el Fomento de la Investigación, Banco de Ideas de Galicia. Sí, suena muy rimbombante, pero es una humilde asociación porque había que darle un soporte jurídico al centro y bueno, elegimos eso. De banco solo tenemos las ideas, ¿no? Ni un duro más. Bueno, pero tenéis ideas. Sí. Que a veces son importantes. Dime una cosa, ¿te gustan estos temas? Sí, siempre, evidentemente por imperativo legal, ¿no? O sea, desde adolescente siempre me interesaron, me intrigaron, pero bueno, después de lo que me ocurrió con 19 años, pues la verdad es que bueno, es una cosa que no ha habido un solo día en mi vida que no haya pasado por mi mente, lo cual si me he molestado en buscar en alguna ocasión la palabra aducción, viene del latín adductionis, quiere decir separar. Si yo ya era alternativo y mis enfoques en la vida por la vida que había vivido, un poco alternativo a la hora de estructurar mis pensamientos y demás, pues amigo, aquello me abrió la mente de una manera y me hizo ver que bueno, que es que realmente todo es mucho más plausible de lo que realmente, o sea, y posible de lo que nosotros pensamos, ¿no? Cosa que me alegra. Este es nuestro invitado, nos vamos hasta Galicia, la Rúa de Petín, un lugar que yo conozco bien y que me encanta, y ya veréis qué historia nos va a contar. Nos situamos 23 de mayo de 1980. ¿Qué pasaba? Cuéntanos, sitúanos un poquito. Bueno, yo visitaba mi pueblo, es un pueblo que yo me marché de él cuando tenía 4 o 5 añitos y volví ya de muy mayor porque mi madre pues, se separó de mi padre y bueno, conocí un poco a mi familia y demás. Y pues hacía unas visitas regulares y una fiesta popular. Allí hay dos, la fiesta grande del pueblo, que es en agosto, y hay otra que es más pequeña, las fiestas de Santa Rita, que coincide, pues Santa Rita es el día 22. Y yo me marchaba con un amigo a dar una vuelta, porque ya sabes que en aquel momento, en ese tiempo no había ni after hours, ni la gente a las 2 de la mañana ya era una cosa de, digamos, de solo andábamos los descarriados, ¿no? Y bueno, yo estaba de vacaciones y había terminado el curso y yo ya había aprobado la selectividad y había decidido entrar en el ejército y no esperar más y bueno, estaba visitando allí a la gente y con un amigo, después de una verbena, salimos hacia un puente que hay romano allá, que cruza el río Sil, un río precioso, un embalse impresionante. ¿El puente de la Cigarrosa? Sí, señor, la puente de la Cigarrosa. Qué bonito es, ¿eh? Y allí, pues nada, estábamos fumando un pitillo tranquilamente en el embalse, con intención de volvernos ya pronto a la cama, ¿no? Porque aquí no hay nada que hacer, ¿no? Un pueblo pequeño y demás. Y de repente, como te digo, en lo que te escribí, pues vimos como una especie de resplandor o algo así. Creo que fue él el que me lo dijo. Yo también lo había notado. Como un flash que llegó del cielo y os llamó la atención. Exactamente, sí. Mira, yo hace 2 años, Miguel, vi no sé dónde lo vi, he intentado rescatarlo en el Google y no he podido. No sé dónde lo escuché y tú sabrás mucho más que yo. Habrá gente que sepa mucho más que yo de estas cosas. Y al parecer un astronauta del proyecto Apolo, que iba mirando por una ventana o estaba alunizando, yo no me acuerdo muy bien cómo fue esto, y dijo, acabo de ver un flash. Me asombró porque fue lo que nos ocurrió. En ese momento alguien levantó la cabeza. Yo quiero recuerdo con bastante detalle, pero no puedo recordarlo todo. Creo que fue mi amigo el primero que le levantó y dijo, ¿qué es eso? Y miramos para arriba y aquello duró casi media hora, eterna media hora, hasta que ya no sobrecogió de tal manera que nos fuimos. Nos fuimos cuando se fue ya el aparato. ¿Visteis un flash así de reojo? Sí, tu amigo sí. se dio cuenta. ¿Y luego qué pasó? Bueno, era una noche muy clara, con muchas estrellas, no había luna, por lo tanto la nitidez del cielo, un sitio además en esa época, cero contaminación, una nitidez tremenda del cielo, ¿no? En el embalse, una pureza grandísima, ni industrias ni nada en kilómetros a la redonda, todo se veía perfectamente. Y bueno, vimos una luz, un objeto, un color esmeralda que no he podido olvidar jamás, un color verde profundísimo. Al principio pues te dices, bueno, pues yo qué sé, ¿qué será esto? Ya, es una estrella, ¿no? Color así verde, eres un adolescente, tampoco has vivido mucho y das por hecho que puede ser cualquier astro, cualquier fenómeno, ¿no? Y tal, pero ya, claro, ya empezó con esos movimientos. ¿A qué altura estaba más o menos? Mira, yo le he dado muchísimas vueltas a esto y creo que te he encontrado todos los cabos y como la montaña más alta que hay allá y las circunvoluciones que hacía eran a ese nivel, tiene 1400 metros, por detrás ya está
estamos hablando de Peña Trevinca, que es la cota más alta de Galicia y demás, y la Rúa está a 300 metros sobre el nivel del mar. Yo he calculado que estaría sobre 1000 metros. 1000 metros. ¿Y cómo era lo que visteis? Pues era redondo y con una luz tan fuerte que no puedo decirte su forma. O sea, no, la luz impedía cualquier otra descripción, ¿no? Pero lo que ya es, que me ha quedado grabado en mi vida, yo te cuento en el correo electrónico que yo estaba pensando en entrar en la Escuela General del Aire, ¿no? En la Escuela de San Javier, y a mí me salieron unas dioptrías cuando tenía 14, 15 y 16 años, y ya eso te dejaba en la cuneta, ya imposible pensar en ello. Pero yo estuve en la Escuela de Aeromodelismo de Orense, hice aeronáutica básica, construí veleros, concursos, competiciones. La Escuela de Aeromodelismo de Orense ganó el Premio Nacional del Mundo en una competición en Polonia en un año, o sea que teníamos nivel, ¿no? ¿Tenías experiencia para poder juzgar lo que estabas viendo? Claro, sí, en el sentido de que realmente era imposible, ¿no? O sea, yo calculé que en la horizontal del embalse recorrer 4 kilómetros de golpe yo diría que en 3 o 4 décimas de segundo, esto supone elevar la cuestión a unos 20.000 kilómetros por hora. Y bueno, si te metes dentro de la teoría de la conspiración, dices, bueno, pues sí, a lo mejor nos tienen muy engañados. Lo he pensado muchas veces, y a lo mejor realmente hay naves que pueden describir unas velocidades tremendas y no nos lo dicen, ¿no? Porque es tecnología oculta y tal, pero lo que no se puede es vulnerar los principios de la física. Y una nave, evidentemente, tripulada, como te digo, desde dentro o desde afuera. O sea, tripulada desde adentro o manejada desde afuera, no lo sé. Pero lo que no se puede es decelerar a cero sin desintegrarse desde esa velocidad. No se puede. Pasar de 10G o de 15G, no se puede pasar a cero sin ningún ruido aparente y luego empezar a hacer giros imposibles. No sé, o sea, era una burla. Te tengo que preguntar, ¿habíais bebido mucho esa noche tú y tu amigo? Yo jamás he probado el alcohol. Vale. Me hace daño, el alcohol me hace mucho daño, me hace vomitar y tal. No. Admiro a esas personas que a veces se ponen piripis y se alegran y tal. Yo no pruebo el alcohol. Tenía que preguntártelo. ¿Lo vio tu amigo también? Sí, lo vio todo. ¿Lo visteis que se movía 20.000 kilómetros, calculas, por hora? De repente se paraba. ¿Qué pasó después? Pues estuvo, digamos, yo creo que es una burla sobre de la gravedad y una burla de los principios físicos que nos gobiernan, ¿no? Porque realmente luego volvía a girar sin ningún tipo de sentido, porque no había ningún rumbo por ninguna causa, que simplemente estaba haciendo un alarde, ¿no?, de lo que era capaz de hacer, simplemente, ¿no? Y realmente es imposible que fuera un fenómeno o fuera algo, digamos, aleatorio. Tenía voluntad. Eso tenía voluntad. Y en un momento dado, después de muchísimo rato, nos quedamos con la boca abierta, realmente, pegó unos zigzagueos y salió hacia el infinito a una velocidad absurda y desapareció. Pero es espectacular, a una velocidad espectacular. No se puede decir de otra manera. Y aquello se me quedó grabado para toda mi vida. En ese momento, como te digo también, en el correo que te escribí, nuestra sensación, cuando, bueno, sabes que siempre los muchachos de aquella época, de los 70, oye y tal, el fenómeno ovni, un encuentro, eso sería espectacular y tal. No, que va, todo lo contrario. La sensación de pánico, de terror, de decir, no quiero saber nada de esto, ni de broma, ¿no? Fue terrible, o sea, nosotros queríamos volver al pueblo como fuese y realmente mirábamos para atrás con un sentimiento de terror, de miedo, sí, miedo absoluto. Aquello desapareció, se perdió en el cielo, vosotros acongojados. Sí. Y regresasteis al pueblo. ¿Se lo contasteis a alguien? Yo jamás se lo conté a nadie. Yo alguna vez he dicho, pues que yo vi una vez un ovni y tal, pues la gente se sonríe nada más, pero evidentemente ni entro a ese detalle. Yo le había dicho muchas veces a mi mujer, como te he dicho, falleció recientemente, que tenía que escribir a este programa y contarlo algún día, por si alguien había visto algo similar en una época parecida, cercana a la mía, y pudiera haber algún testigo de cargo, ¿no?, que pudiera, digamos, representar también lo que yo estaba narrando, ¿no? Vale, 23 de mayo de 1980. Sí. ¿En el puente de la Cigarrosa o en el...? Sí. Lo que a mí me ayuda a pensar que a lo mejor alguien pudo verlo es que por detrás de esa montaña, piensa que estamos hablando de Valdeorras, que es la frontera de Galicia. Al otro lado de esa montaña está León. Ponferrada, ¿verdad? Entonces, claro, al otro lado se ven las luces de Ponferrada. Ya. Alguien de Ponferrada
si estaba en ese momento mirando hacia el lado contrario, ha tenido que ver esa misma luz, más lejos, pero ha tenido que verla, ¿no? Déjame que vuelva a repetir fecha, 23 de mayo de 1980, embalse de San Martiño o el Aguijón, una extraña luz. ¿A qué hora sería más o menos? 2 de la mañana? Sí, sobre las 2:30 de la mañana, sí, por ahí, más o menos. ¿Y no te ha vuelto a pasar nada? No, y la verdad es que yo en aquel momento no me preocupaba de mirar al cielo para nada, o sea, y sin embargo, cuando lo buscas, no, y todo el resto de mi vida, pues siempre que puedo, pues miro y oteo y tal, las noches así claras y tal. Si algún día volviera a ver, no, yo no he visto, nunca más he vuelto a ver nada similar. ¿Te cambió sí. ¿Te cambió la vida? Sí, me cambió la vida, sí. Me cambió la vida, como te digo, como te decía al principio, si cambiar la vida es que algo que te sucedió, y puedo hablar de una infancia complicada, con traumas importantes, si cambiar la vida significa que no haya un solo día de tu vida que no te acuerdes de que eso te ocurrió, pues yo creo que es algo incluso que podría entrar dentro de lo no obsesivo, peyorativamente hablando, ¿no? Pero sí algo que te quedó, una impronta que te quedó marcado. Pues solo tengo que decirte que gracias por haberlo contado, y seguro que tu mujer lo está escuchando, lo va a escuchar desde allá en ese cielo, que está seguro. Pues muchísimas gracias. Dime una cosa, ¿eso del Centro de Reproducción de Especies Amenazadas qué es? Brevemente. Bueno, es una obra que mi mujer y yo construimos. Yo me tiré pues muchísimos años de mi vida intentando conseguir financiación para un compromiso que tenía con la naturaleza, con la conservación de la naturaleza. Yo estudié ingeniería forestal, pero estoy muy vinculado al medio ambiente, y como no soy una persona resolutiva y como nunca conseguí ni siquiera atención de ningún estamento público ni demás, cogí mi propio patrimonio y una vivienda que tenía mi madre y una finca de 10.000 metros cuadrados y la convertí en algo que incluso Odil Rodríguez de la Fuente Parmentier, a la que estoy agradecidísimo, se dio el nombre de su padre, que es una marca registrada, porque se dieron cuenta de que era, digamos, el homenaje más grande que se le podía haber hecho, y pues me llena de orgullo, ¿no? A la memoria de su padre. ¿Se puede ir a ver? Sí, claro, estáis invitados cuando queráis. Pues yo me apunto a visitarte cuando vayamos por esa zona. Pues me alegraría muchísimo. Y te doy las gracias por habernos contado la historia. Forma de contacto, si alguien quiere saber más de lo que haces. Pues mi correo electrónico es como uno de los animales que conseguimos reproducir en cautividad, un endemismo ibérico portugués, galaico y luso galaico, se llama tritón ibérico. Es un animalillo que vive en las fuentes de agua limpia. Tritón ibérico @hotmail.com. @hotmail.com. Perfecto. Antonio Manuel Estevez Prieto nos contó esa historia. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. Te mando un abrazo fuerte y dentro de poco nos veremos. El abrazo para vosotros muy grande también mío. Hasta prontito. Y casi para empezar el año 2022, un año que va a tener muchos significados, ya lo avisamos. Se prepara algo que dice ovnis, extraterrestres, todas las evidencias, pilotos, los mejores testimonios, los mejores expertos e incluso contactados de renombre internacional aportarán las pruebas del contacto extraterrestre. Es una jornada que está organizando, entre otros, nuestro compañero Josep Guijarro. Hasta Barcelona nos vamos para hablar con él, hasta Cataluña. Buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Miguel. Placer que estés con nosotros de nuevo. El placer es mío, como siempre. Y te pregunto, ¿de verdad ya se van a dar las evidencias absolutas para que nos convenzamos de que están ahí? Mira, yo tengo muchas ganas de que llegue el próximo 15 de enero, porque hemos tratado de concitar en Madrid a pilotos, a testigos de alto nivel, a contactados, a protagonistas en suma del fenómeno OVNI, junto a analistas que pueden darnos una visión global de lo que está sucediendo, porque llevamos unos años, desde el 2017 hasta el 2022 ya en ciernes, que efectivamente parece un goteo de informaciones y de experiencias que parecen llevarnos hacia una conclusión, y es que estamos muy cerca de un contacto. Del año del contacto. Yo he visto en algunos vídeos de tu canal súper bien trabajados en la que aportas multitud de pruebas. ¿Qué pruebas se van a dar o qué gente va a estar? Primero dime el día, ya lo has avanzado, 15 de enero de ese próximo año que ya llega, 2022, ¿verdad? Así es, será en el espacio Ronda de Madrid, que es una sala chiquitita y por lo tanto lo que pretendemos es que sea lo más familiar posible. Ahí van a estar, por ejemplo... Espera, con todos los controles anti-COVID, ¿verdad?
obviamente, vale. ante todo la seguridad, ¿no? Vale. Va a estar Borja Arias y Miguel Labrador, que fíjate que es curioso, estos dos chicos que son pilotos fueron a Estados Unidos a volar el Gran Cañón del Colorado y terminaron en la famosa Área 51 teniendo una experiencia. No la voy a contar, que sean ellos. La contarán seguramente en el programa. Bueno, que vayan primero a verlo. Claro. Y ya contaremos más cosas. Miguel Pedrero será nuestro compañero, ¿verdad? No podía faltar hablando de ovnis, no decimos nada de él. Las últimas teorías y los últimos casos. Hay contactados también, ¿verdad? Sí, uno de ellos, seguramente muy poco conocido, porque no ha estado nunca en los medios de comunicación, es Gilmet Hermes. Se trata de un colombiano que está afincado en Barcelona y que lleva consigo una colección de vídeos, Miguel, que te va a hacer seguramente sobrecoger. Naves que se funden, otras que parecen nodrizas de las que salen otras lucecitas más pequeñas, otras que pasan por debajo de aviones. Vas a ver evidencias claras de que hay un fenómeno, además aquí en España, verdaderamente sobrecogedor. Hay comandantes también de Europa, por ejemplo, Juan Reyes, que también tuvo una experiencia extrañísima, ¿no? Sí, a 39.000 pies de altura, mientras venía de Estados Unidos y ya estaba avistando las costas gallegas, él se dirigía a Madrid, tuvo una observación por debajo de su avión, después corroborada por otro avión de Iberia que iba atrás de sí, de una nave nodriza realmente gigantesca. Pero lo mejor es que nos lo cuente él, porque es una experiencia realmente fascinante. Sí, señor. Luego estarás tú, José Guijarro, Ricardo González en Conexión con Argentina. Y nos va a apuntar algunas claves, al igual que tú, que eres el que junto a Lorenzo Fernández Bueno estaréis analizando también este fenómeno desde dos ópticas muy curiosas y a la vez distintas, ¿no? La una más testimonial, más vivencial, que es la tuya, la de Loren, desde el campo del escepticismo, porque siempre se ha estado navegando entre dos aguas, ¿no? En lo que respecta al mundo de los ovnis, va a aportar un documento exclusivo que, bueno, no puedo avanzar, pero va a ser sobrecogedor. Vale, sábado 15 de enero del 2022 en el espacio Ronda en Madrid. Ahora damos más información. Para la gente interesada, ¿dónde pueden obtener más datos? ¿Josep? Pues mira, lo pueden hacer en espaciomisterio.com. Ahí estaremos, te lo agradezco. Te digo prontito también los ovnis, bueno, no los ovnis, los tripulantes de los ovnis o de algunos ovnis están a punto de llegar. Fuerte abrazo, Josep. Un abrazo. Hasta prontito.